Tu palabra, Señor, es mi guía en el camino que me lleva hacia ti, donde llegaré algún día. Tu palabra. Dios los bendiga y vamos a orar para comenzar esta clase. Le voy a pedir al pastor si puede orar por mí. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, esta tarde, Señor, te bendecimos, Señor, y te honramos. Mira, Padre Santo, Dios de la gloria, mi hermana Jessica, Padre, que va a traer este estudio, Padre. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas. Te pedimos, Señor, que tú la uses de una manera poderosa, Padre. Que esta tarde, Señor, no sea la excepción, Padre mío. Yo te pido, Padre, que prepare las mentes, que prepare los corazones, Padre, para cuando venga esta palabra, Padre. Cuando venga esta palabra, Señor, traiga mucha bendición a nuestras vidas, Señor. Y nos cubrimos con tu sangre preciosa, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y todo demonio, todo lo que quiera estorbar, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y hablamos bendición, salvación y vida eterna, en el nombre de Jesús. Y un pueblo bendito dice: sí, Señor. Dios los bendiga, así se pueden sentar, hermanos. El tema de hoy es: debemos adorar en momentos de triunfo. La base bíblica, para los que no tienen libro, está en Primera de Crónicas 16, capítulo 1, del 8 al 12, y el Salmo 5, del 1 al 12. Hay 3 puntos, 3 objetivos: demostrar que la inteligencia humana no está en contra de la adoración; reflexionar acerca de la actitud del rey David en su vida de adoración y alabanza; valorar la entrega decidida del creyente en su búsqueda de Dios. Y vamos a la introducción. El arca del pacto era un elemento de suma importancia para el pueblo de Israel, pues significaba la continua presencia del Señor en medio de ellos. El arca del pacto fue secuestrada por los filisteos, eso lo vemos en 1 Samuel 4, del 1 al 22. Estos no pudieron retenerla por mucho tiempo a causa de la reprensión divina, y eso lo vemos en 1 Samuel 5, del 1 al 12, y solamente voy a leer el 3 y el 4. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a leer desde el 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. El versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y aquí vemos, ¿verdad?, que como ante la presencia de Dios, ¿verdad?, nada ni nadie puede. Es lo mejor que podemos tener, la presencia del Señor, que aún metieron el arca del pacto, ¿verdad? Y en ese tiempo representaba la presencia del Señor, ahora de Dios, ¿verdad? Ahora está en nosotros, ahora habita en nuestro corazón la presencia de Dios, y hay un motivo para tenerlo, y hay muchas razones, ¿verdad? Pero hay una sola cosa que necesitamos: es aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y es ahí cuando viene a morar el Espíritu Santo y está la presencia de Dios con nosotros. Dagón era un ídolo, un barro hecho por hombres, ¿verdad? De manos de hombre, y no pudo resistir. Ahí Dios les demostró a los filisteos, ¿verdad?, que la presencia del Señor es algo poderoso, y no pudo resistir aún. Les enseñó cómo tenía el poder para tirar ese ídolo que ellos adoraban. Después vemos cuando los filisteos la devolvieron, ¿verdad? El arca fue puesta en casa de Abinadab en Kiriat Jearim, eso lo vemos en el 6 del 1 al 21. Cómo fue regresada. Muchos años más tarde, David intentó traerla a Jerusalén, pero no siguió los pasos correspondientes.
En Primera de Crónicas 13:2 vemos, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos. Y lo abrevié, ¿verdad? Ya después usted lo puede terminar de leer en su casa. En Primera de Crónicas 13 dice 3: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que estaba en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom por 3 meses, y bendijo Jehová todo lo que tenía ellos. Hizo David también cosas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleve el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová al lugar el cual le había él preparado. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Lo que celebraba David y el pueblo era el traslado del arca a la tienda que el rey había hecho en Jerusalén. Igual que David, nosotros debemos adorar a Dios con gratitud, alegría, cuando Él nos permite alcanzar un triunfo, llegar a una meta o celebrar un acontecimiento especial en nuestra vida. Por eso y muchas cosas más tenemos que abundar en alabanzas y gratitud al Señor. Y dice el Salmo 103:2: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Y solamente, ¿verdad? Por nuestra alma, ¿verdad? Es como con la presencia de Dios, como nuestra alma se puede regocijar. Aún en tiempos buenos, ¿verdad? Podemos llamar tiempos malos, de difíciles, de pruebas. Ahí, aún así, en la presencia de Dios es donde podemos descansar. Amén. El punto número 1, vamos a comenzar. Si pueden tener abiertas sus Biblias, por favor, para que me puedan ayudar a leer. Los triunfos son motivo para glorificar al Señor. Primera de Crónicas 16:1-2, del 8 al 12. Inciso A. El creyente que triunfa glorifica a Dios y bendice a sus hermanos. Primera de Crónicas 16, versículo 1 y el 2, si alguien me lo puede leer, por favor. El arca de Dios, y ahí, ¿verdad? Pedí al hermano Chávez que si me podía poner, ¿verdad? Para los que vienen por primera vez, la puedan ver. El arca de Dios era un cofre que Moisés y el pueblo hicieron en el desierto con madera de acacia cubierta de oro. Medía 112 centímetros de largo por 67 de ancho y alto, con una corona de oro a su alrededor. Tenía una cubierta llamada el propiciatorio, sobre la cual había 2 querubines de oro. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción de maná. Eso usted lo puede ver en Éxodo 25, del 10 al 22, 40-20, Deuteronomio 10, del 1 al 5, en Hebreos. La tienda que David había levantado, esta estructura no era un tabernáculo ni templo, era una carpa hecha como residencia temporal del arca.
amén, mientras el Señor permitía que Salomón hiciera su templo, amén. David se propuso traer el arca del pacto a Jerusalén, y ya vimos al principio, ¿verdad? Y vamos a estar viendo lo que el Señor hizo y le ayudó a David, así como nos ayuda a cada uno de nosotros, amén. Después del fracaso del primer intento, que terminó con la muerte de Usa, eso ya lo vimos en Primera de Crónicas 13, 5 al 14, David consultó a Dios. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Es como si en estos momentos nosotros nos preguntáramos, ¿qué debo de hacer? O ¿cómo puedo tener la presencia de Dios? Y ya lo sabemos, amén. En Primera de Crónicas 14:2, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su pueblo como Israel. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y aquí, ¿verdad? Algo que me bendecía es que nosotros muchas veces queremos hacer algo que no está conforme a la voluntad o a la presencia de Dios. Entonces, aquí David era un siervo de Dios, pero era como usted y como yo, humano y que comete errores y se equivoca. Y él no había consultado al primero, al primordial y al que todo lo puede y al que no se equivoca. Y aquí vemos cómo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Usa tuvo que morir porque primero no consultó, y aparte yo digo, David ya había sido ungido como rey, ungido, pero todavía no se había sentado en el trono, ¿verdad? Como lo dice aquí en la palabra de Dios. Ahí después usted lo puede estar viendo, ¿verdad? En Crónicas, Primera de Crónicas, ya cuando él queda ya como rey, entonces es cuando, ahí vemos cuando vamos agarrando las instrucciones de Dios. Cuando él ya vio, ok, me equivoqué, perdóname, ahora ayúdame, ¿cómo le hago? Porque yo la quiero obtener. Es como nosotros, ¿verdad? Si estamos en algo mal o que estamos equivocados, Señor, yo quiero tu presencia. Es más importante la presencia de Dios en nuestra vida que cualquier cosa. Está la presencia de Dios para consolar, para levantar, para animar, porque con la presencia de Dios nunca vamos a estar derrotados. Podremos estar caídos, pero no derrotados, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El momento culminante fue el arribo del arca a Jerusalén. Era tal el regocijo que embargaba a los presentes que el mismo David saltaba y danzaba. Eso después usted lo puede ver en el Primera de Crónicas capítulo 15. Después que el arca fue depositada en la tienda, se ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz como una muestra de gratitud a Dios por el triunfo tan anhelado. Hay una gran enseñanza aquí para los cristianos. David fue quien más luchó por esto, pero le atribuyó la gloria a Dios. Qué hermoso es cuando los cristianos, en vez de reclamar honores y trofeos por sus logros, le rinden la gloria al Señor y comparten las bendiciones con sus semejantes. O sea que aparte de los hermanos, con los de afuera. Amén. Se va el egoísmo. Qué diferencia tan grande la que existe entre los cristianos y los que no lo son, al celebrar los grandes acontecimientos en su vida. No se trata de incurrir en fuertes gastos e inversiones que la familia no puede hacer, pero sí se debe tener como objetivo primordial adorar a Dios con gratitud por las bendiciones recibidas. El Salmo 106:1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuántos hemos palpado la misericordia de Dios? Que yo creo, ¿verdad?, que cada vez que buscamos más del Señor, y el Señor aún en las pruebas que permite que pasemos en nuestras vidas, lo que nosotros palpamos se llama misericordia, porque es gracias a la misericordia de Dios que nosotros estamos de pie y estamos en este lugar, por su grande amor y su gran misericordia. Yo creo que por eso y mucho más tenemos que seguir alabando al Señor. Amén. El inciso B, una actitud de triunfo y alabanza es un testimonio efectivo ante los demás. Si alguien me puede leer
Primera de Crónicas 16, 8 y 9. Versículo 8 y 9, por favor. Primera de Crónicas 16, 8 y 9. Amén. Amén. Dice así la palabra bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Amén. Como resultado de este momento tan especial, Dios le inspiró un salmo de alabanza registrado en Primera de Crónicas 16, 8 al 36 y en porciones de los Salmos 96, 105 y 106. Este canto fue entregado a Asaf y a sus hermanos, a quienes nombró para que dirigieran al pueblo en la alabanza a Dios. En Primera de Crónicas 16, 8, 22, el llamado es para el pueblo de Dios. Del 23 al 29 se invita a las demás naciones a hacer lo mismo. Y del 30 al 34 se exhorta a todo el universo a rendir culto a Dios. Y les voy a pedir que si me pueden acompañar a leer Primera de Crónicas 16, 23 al 36. 16, 23 al 36. Amén. Dice la palabra del Señor: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será un establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrense en el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Amén. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios y qué hermosa su palabra, ¿verdad? Que nos inspira a seguir buscando y alabando su nombre. En Primera de Crónicas 16, 7 habla de aclamar. Y aclamar quiere decir reverenciar, adorar con manos extendidas. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, levantamos nuestras manos, las extendemos, porque es para Él. Y aparte, cuando nosotros levantamos nuestras manos, estamos dando una señal de victoria, una señal de rendimiento, que una vez más nos rendimos al Señor. Y aún ahí el Señor nos levanta. Amén. Alabar, dar gracias, reconocer o declarar los méritos de alguien. Y nosotros estamos reconociendo que Él es, que Él fue y será. Amén. Por toda la eternidad. Jesús. Amén. El inciso C: la alegría del corazón es una actitud apropiada para buscar a Dios. Si alguien me puede leer Primera de Crónicas 16, 10 al 12, por favor. Amén.
Lleno de regocijo, David prosigue en el versículo 10 su exhortación a alabar y engrandecer el nombre de Dios por sus incontables favores y misericordias. Añade otro elemento, la importancia que hay en aprovechar las ocasiones que traen gozo a la vida para buscar a Dios. Buscar el poder y el rostro de Jehová. En el traslado del arca a Jerusalén, Dios demostró su poder, pero el evento también fue una prueba de su favor divino al volver su rostro hacia el pueblo. Vamos a un punto, gloriaos en su santo nombre, eso lo leyó mi hermana en el 16:10. Gloriarse en el nombre de Jehová era uno de los deleites más grandes de los israelitas, el nombre personal de Dios Yahvé. Cuando un israelita invocaba el nombre de su Dios, Jehová Dios de los ejércitos, su corazón se llenaba de una profunda confianza. Nosotros también debemos de gozarnos cuando clamamos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, Cristo Jesús, el ungido de Jehová para salvar a los que en Él creen. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén? Que solamente por medio de Jesucristo hay salvación, hay poder y está su presencia. Amén. Punto número 2, buscar a Jehová y su poder. En Primera de Crónicas 16:11, la exhortación del salmista a mantener esta actitud de búsqueda del poder y del rostro de Jehová continuamente. Es un mensaje de gran valor para nosotros. No debemos buscarlo solo cuando nos pasan cosas malas, sino siempre. Dios nos hizo para que lo busquemos sabiendo que Él no está lejos de nosotros. Eso usted lo puede ver en Hechos 17:27. El punto número 3, haced memoria de las maravillas que ha hecho. Eso lo vimos en Primera de Crónicas 16:12. En muchas escrituras de la Biblia se recuerda al pueblo de Israel y a nosotras todas las maravillas, y a todos nosotros, todas las maravillas y prodigios que Dios realizó a favor de ellos. La obra de la creación, ¿verdad? Lo vemos en Génesis, la redención de Abraham. Recordemos cómo Abraham, ¿verdad? De antes no conocer de Dios, cómo le dijo que saliera de su parentela, ¿verdad? Tenía un propósito, era escogido y apartado para buscar de Dios, y así fue. El éxodo de Israel de Egipto, la columna de fuego que lo siguió en el desierto, y vemos también cómo, ¿verdad? La presencia de Dios estaba con Moisés y con su pueblo, cómo el pueblo de Dios, ¿verdad? Fue sacado de esa esclavitud de Egipto, vivían como esclavos, y es lo mismo que antes nosotros así estábamos, esclavos, antes sin conocer, no teníamos fe, no había esperanza, no sabíamos que verdaderamente solamente existía un único Dios verdadero, el único Dios viviente, y como el Señor, ¿verdad? Fue y nos rescató de donde estábamos cada uno de nosotros para ahora conocer al Santo de Israel. Amén. Y así como a ellos, ¿verdad? Fue y los sacó porque tenía planes, propósitos con Él. Y no solamente con Moisés, sino con el mismo pueblo de Dios. Fue y los sacó, los libertó. Ellos estuvieron viendo la presencia de Dios, la columna de noche que les seguía de fuego, y de día era una nube, y eso representaba que Dios estaba con ellos. Ahora, por medio de la búsqueda, de la oración, de la palabra, ¿verdad? Del ayuno, es como nosotros. Aparte de eso, es una extra bendición de cómo buscar la presencia de Dios. Pero nosotros, como vuelvo a decir, ¿verdad? Hemos aceptado a Jesucristo como único Hijo, ¿verdad? Como nuestro único Salvador, el único Hijo de Dios, el Dios verdadero. Y así es como hemos obtenido esa presencia gloriosa. ¿Cuántos pueden decir amén? La posesión de la tierra prometida, cuando sacó a Josué, a Moisés, ¿verdad? Moisés no entró, pero Josué y los demás entraron a tomar esa tierra que Dios había prometido desde años antes atrás, y muchas otras obras grandes que Dios hizo y que sigue haciendo, y seguimos engrandeciendo su nombre por tantos milagros que aún sigue haciendo hasta el día de hoy. Y uno de esos milagros es usted y yo, más aparte los milagros que Jesucristo sigue haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sí, vamos al punto número 2. La búsqueda intensa de Dios asegura la victoria y el gozo. Salmo 5 del 1 al 12.
Inciso A, la búsqueda de Dios debe ser intensa y persistente. Si alguien me puede leer, por favor, Salmo 5, del 1 al 3. Amén. Este salmo pudo haber sido escrito por David un poco antes de la rebelión de Absalón, su hijo, cuando se puso en contra de su padre, ¿verdad? Un golpe muy fuerte. Si nosotros tenemos hijos, gracias al Señor, ¿verdad? Que el Señor está obrando en ellos, pero cuando un hijo se rebela y le da, es como si le diera una puñalada a su propio padre, solamente Dios lo pudo fortalecer. Por eso le digo que es bien importante la presencia de Dios en nuestras vidas, porque solamente así es como seguimos de pie, y en el tiempo de lucha, de prueba, de aflicción, de llanto, con la presencia de Dios es como vamos a seguir caminando, porque Él es todopoderoso. Amén. Y cuando el rey ya sabía que hombres malos maquinaban maldad contra él, o sea que ya se cree que verdad fue antes de que su hijo Absalón se rebelara, y se cree que era cuando el rey David ya sabía que hombres, ¿verdad?, se iban a levantar en contra de él. En el punto anterior resaltamos que la alegría del corazón es una actitud apropiada para buscar a Dios. En este salmo vemos el otro lado. Buscar a Dios nos asegura la victoria y el gozo. Es decir, no solamente debemos buscar a Dios cuando estamos celebrando un triunfo, sino que la búsqueda intensa de Dios debe ser nuestro estilo de vida para asegurarnos la victoria y alcanzar el gozo perpetuamente, ¿verdad? Los primeros versículos nos señalaban que esa búsqueda de Dios no debe ser algo ocasional o sin importancia. Todo lo contrario, aquí encontramos un clamor intenso y persistente. Notemos la humildad con que David se acerca a Dios para expresarle su necesidad. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. El Señor no toma en cuenta las palabras solamente, sino también las intenciones del corazón. O sea que el Señor, ¿verdad?, muchas veces creemos que se ha olvidado de nosotros, que nos ha dejado humanamente, ¿verdad?, en la humanidad del hombre, de la persona. Dice, yo sé que estás conmigo, pero no te siento, pero ahí está, es cuando más presente se hace. Yo siento que te has ido porque me pasa esto otro, pero ahí está Dios, porque Dios es fiel, y si Dios se ha prometido que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, así va a ser. Y este salmo, ¿verdad?, me bendecía porque muchas veces estamos atribulados. Y cuando dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Y gemir, el término hebreo alude a la emisión de un sonido bajo o un tono triste. Gemir es expresar pena o dolor, y una voz lastimera con sonido, ¿verdad?, de tristeza. Cuando hay tristeza dentro de nuestros corazones, o si ha habido tristeza dentro de su corazón, ahí es cuando nosotros empezamos a clamar a Dios, y esa tristeza empieza a irse, porque empieza a llegar la presencia de Dios. Cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay prueba, llega esa presencia de Dios, y es la que nos hace seguir caminando, y es la que completamente empieza a invadir su vida, su corazón, y empieza a llegar ese aliento de vida, que ese soplo que solamente es el Espíritu Santo, empieza a venir ese airecito, ese aliento, empieza a cumplirse la palabra del Señor, que su palabra es medicina a nuestros huesos y refrigerio, es medicina. Imagínese cuando alguien se siente mal, toma un medicamento y se le va el dolor de cabeza. En el corazón, para el corazón no hay nada. Solamente la presencia de Dios es la que puede sanar y llevarse toda tristeza, toda enfermedad, la prueba por la que usted esté pasando. Aquí, ¿verdad?, me bendecía el rey David porque pasó muchas cosas, pero Dios permitió que las pasara para que ahora nosotros como pueblo de Dios nos alentemos, que si los de antes que sufrieron más,
perseguidos por predicar la palabra de Dios. Ahora nosotros es algo más liviano, más pasajero, que sentimos a veces ahogarnos, pero nos recordamos que la presencia de Dios está con nosotros y es por eso que estamos aquí de pie y caminando. Por eso y muchas razones tenemos que seguir alabando y exaltando y con un corazón agradecido a nuestro Dios. ¿Cuántos pueden darle unas palmas al Rey? Vamos a seguir, ¿verdad?, con el estudio en cuanto a que la búsqueda del rostro y la misericordia de Dios debe ser intensa. Debemos recordar la parábola de la viuda y el juez. El Señor Jesucristo ilustró con este caso la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor, ¿verdad? Estamos viendo cómo en los estudios antepasados estaba exhortando bastante, y el estudio pasado, del miércoles pasado, el Señor empezó a hablar al pueblo que adoráramos al Señor. O sea, hemos pasado por prueba, pero ahora es tiempo de levantarnos y adorar a nuestro Dios, de exaltar al Rey de Gloria, ¿verdad? A mí me bendice mucho cuando dice el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová el poderoso, Jehová el fuerte, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Por eso, ¿verdad?, nosotros estamos en victoria, porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado y no nos va a dejar caer. Dice la palabra del Señor que no dejará para siempre caído al justo. Se siente caído, se siente triste, se siente débil. Hoy Dios lo va a levantar. No va a salir igual de este lugar. ¿Por qué? Por su palabra y por la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Y le voy a pedir si alguien puede leer Lucas 18 del 1 al 7, por favor. Amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Lucas 18:1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, aunque decía, aún dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor, y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no dará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amén. Ahí está una pregunta, ¿verdad? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amén. Y es aquí entramos nosotros, hermanos. Aquí es cuando nosotros clamamos de día, de noche, y Dios no deja ninguna lágrima tirada en el suelo. Él sabe y recoge y nos da la victoria. Contesta esa petición que tanto anhela nuestro corazón. Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Vamos al punto número 2, el inciso B. La misericordia y la justicia de Dios son la base de nuestra adoración. Salmo 5, del versículo 7 y 8, si alguien me lo puede leer, por favor. Amén. ¿Cómo podría David hablar de tu casa y tu santo templo si la construcción no se verificó hasta el tiempo de Salomón?
Sin embargo, los israelitas le asignaban el nombre de casa de Jehová y templo al tabernáculo. Eso usted lo puede ver en Josué 6:24, 1 de Samuel 1:9-3. Y también la tienda que David preparó para el arca en Jerusalén. El pueblo, el rey, acudían a este lugar para adorar a Dios y presentarle sus súplicas. 2 de Samuel 12:20. Hay unos puntos. Las bases de nuestra adoración. David se refiere a la misericordia y la justicia de Dios como las bases sobre las cuales nos podemos acercar a Él. Inciso A, la misericordia de Dios. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Eso está en el Salmo 5:7. Si no fuera por la misericordia de Dios, nadie podría tener comunión con Él, ni adorarlo. El creyente debe reconocer que no es por méritos, o sea, no es por lo que nosotros hagamos, sino es por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Uno de los aspectos que deben incluirse en nuestro clamor a Dios y la búsqueda de su rostro es pedir que en su misericordia nos perdone nuestras faltas. Inciso B, la justicia de Dios. Guíame, Jehová, en tu justicia. Eso lo vemos en el Salmo 5:8, lo vimos. La justicia de Dios, sin la aplicación previa de su misericordia, nos dejaría sin capacidad ni siquiera para alzar nuestros ojos al cielo. O sea que hablar de misericordia de Dios, eso a mí en mi vida me ha hecho un impacto. La misericordia de Dios es tan grande que nosotros no podemos comprenderla, y menos cuando empezamos a hacerlo con nuestra mente humana, ¿verdad? No se puede, es algo que nos deja el Señor maravillados de esa misericordia. Amén. Pero ahora nos ha inundado de amor, nos cubre con su manto de justicia y así podemos venir a Él. Y ese amor es por medio de Jesucristo, porque tampoco podemos dar amor si no conocemos al que da amor, y se llama Jesús, el único Dios que salva y reina. Amén. Todo esto es posible ahora porque nuestro mediador, Jesucristo, está de nuestra parte. Solamente por medio de Jesucristo es como podemos seguir cambiando y demostrando ese amor verdadero, ¿verdad? Que solamente Cristo nos lo puede dar. Jeremías afirma que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Eso lo vemos en Lamentaciones 3:23. La justicia de Dios llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Su misericordia aplicó esa justicia perfecta a nuestro favor. Amén. Y hay más, hermanos. El Señor tiene más para nosotros como pueblo de Él. Amén. Aleluya. Inciso C. Qué bueno es anticipar el triunfo con serenidad y regocijo. ¿Cuántos serenos hay en la casa de Dios? ¿Cuántos templados hay en la casa del pan? Amén. Amén. Y si no es por fe, porque lo vamos a practicar en el nombre de Jesús. Amén. Por eso están los frutos del Espíritu. Amén. Que el Señor nos siga ayudando. En estos últimos versículos del Salmo 5, ¿verdad? Pero antes de proseguir, le voy a pedir a alguien que me lea Salmos 5, 11 y 12. Versículo 11 y 12, por favor. Amén. Como con un escudo nos rodeará de su favor. Amén. David expresa su absoluta confianza en que Dios no solamente escuchará su clamor por protección contra los enemigos, sino que le dará una victoria total sobre ellos. Algunos comentaristas opinan que el clamor de David es porque Dios le haga justicia ante una falsa acusación que alguien le hacía en su contra. En el versículo 11 asegura que Dios es quien defiende a los justos, y en el 12 dice que con un escudo rodeará al justo de su favor. Amén. Igual que David, nosotros muchas veces nos enfrentamos a situaciones incómodas y desfavorables, pero en tales circunstancias, qué bueno es saber que tenemos un abogado que defiende nuestra causa, y ese se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Salmo 37:6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En Hebreos
13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. Y hasta aquí mi parte, ¿verdad? Hemos terminado el estudio. Y espero que se hayan gozado, ¿verdad? Que el Señor nos haya seguido hablando por medio de su palabra. Y recordemos que solamente hay un camino, un mediador, y ese se llama Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y hasta aquí mi parte. Sí, Señor, te bendecimos. Tu palabra, Señor, es mi guía en el camino que me lleva hacia ti, donde llegaré algún día. Tu palabra, Señor, es la luz en mi camino. Ella alumbra mis pies para caminar seguro. Tu palabra me da vida, ella me da fortaleza y renueva en mí las fuerzas para poder caminar. Ella venda mis heridas, ella quita mi dolor, es el bálsamo a mi vida, ella es todo para mí. Tu palabra, Señor, es eterna y permanece por los siglos de los siglos y por la eternidad. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, pues tú eres la palabra y hoy habitas en mi ser. Aleluya. Tu palabra, Señor, es mi guía en el camino que me lleva hacia ti, donde llegaré algún día. Tu palabra, Señor, es la luz en mi camino. Ella alumbra mis pies para caminar seguro. Tu palabra me da vida, ella me da fortaleza y renueva en mí las fuerzas para poder caminar. Ella venda mis heridas, ella quita mi dolor, es el bálsamo a mi vida, ella es todo para mí. Tu palabra, Señor, es eterna y permanece por los siglos de los siglos y por la eternidad. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, pues tú eres la palabra y hoy habitas en mi ser. Tú eres la palabra, Señor, que haces esa obra en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Confiésalo conmigo, hermano, y dile: tu palabra, Señor, es eterna y permanece por los siglos de los siglos y por la eternidad. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, pues tú eres la palabra y hoy habitas en
mi Jesús.